¿Aló? ¿Hola? Hola chicos, bienvenidos, hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a esta primera cápsula de la ayudantía de Historia y Fundamentos de la Psicología. Eh, Esta es una de las alternativas que se me ocurrió para que podamos trabajar y evitar los problemas de conexión. Yo creo que veamos cómo funciona, vamos viendo cómo resulta y si nos acomoda a todos, trabajamos así. Yo no veo ningún problema en eso. Si a ustedes les acomoda, podemos conversarlo, si no, también podemos ir revisando cómo se va dando la cosa. El tema de esta cápsula es entrar a investigar, a estudiar un poco el tema de el discurso del método de Descartes. En particular vamos a revisar la cuarta parte del discurso del método. ¿Por qué es importante estudiar el discurso del método? Porque en el discurso del método Descartes da algunas pauta y introduce algunas ideas bien importantes para lo que va a ser después la concreción de la psicología. De hecho, si uno revisa la historia de la filosofía en paralelo a la psicología, pocos eventos son tan importantes para la psicología desde la filosofía como el discurso del método. Lo que sí hay que tener presente es que junto con el discurso del método hay que tener presente otro texto de Descartes que son las meditaciones metafísicas. Esos dos textos, vamos a ver, son los más importantes de Descartes, pero lo bueno que de esta cápsula es que vamos a tratar los dos temas juntos porque el texto que vamos a revisar de Descartes, del discurso del método, en su cuarta parte, es un resumen de las meditaciones metafísicas. Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar, por así decirlo, los dos textos. En las meditaciones metafísicas ustedes van a encontrar los desarrollos argumentativos y la argumentación de Descartes mucho más detallada. Pero basta con que lean la cuarta parte del discurso del método y con eso van a tener suficiente información para trabajar. Como siempre, cualquier duda que vaya surgiendo a medida que ustedes lean el texto o escuchen la cápsula, anótenla y me mandan un correo, ahí no hay ningún problema. El discurso del método de Descartes es una obra que surge por ahí por 1638, 1639, y es una obra con la cual se inaugura en filosofía la época moderna. Es un libro, por lo tanto, que marca un cierto quiebre, que marca una cierta ruptura con la filosofía anterior, griega y medieval. Lo que hace Descartes, en el fondo, en el discurso del método, es volver a interrogar por los fundamentos del conocimiento humano. No solamente del conocimiento científico, sino del conocimiento en todo sentido. El conocimiento humano, tan básico como el conocimiento sensible, el conocimiento racional y de ahí elevarse al conocimiento científico en general. Todo tipo de conocimiento es puesto en duda. Descartes parte el discurso del método, la primera parte, esto es un poco introductorio para la cuarta parte, señalando que en la primera parte Descartes señala que hace algún tiempo se dio cuenta de que todo aquello que conoce y que todo aquello que tiene por cierto puede ser puesto en duda. Y aquí aparece la primera palabra clave para Descartes, la duda. No se trata solamente de dudar porque sí, eso sí, es una duda bien específica, no se trata de dudar por cualquier razón, sino la duda en Descartes tiene la función específica de buscar el fundamento del conocimiento humano. Por eso Descartes también va a hablar de la duda metódica. La duda es metódica porque está sujeta a un método. Y el método en Descartes lo que se propone es encontrar justamente el fundamento de la verdad. Descartes dice, lo que estoy haciendo es buscar el fundamento inconmovible de la verdad. Y de lo primero que Descartes se da cuenta en esta cuarta parte del discurso del método es que es necesario rechazar todo aquello de lo que podamos dudar. Basta con encontrar la más mínima sombra de duda en cualquier conocimiento, dice Descartes, para rechazarlo. No rechazarlo para destruir todo, absolutamente todo, sino rechazarlo y ponerlo, por así decirlo, entre paréntesis o en suspensión hasta que podamos justificar ese conocimiento. Descartes no es tanto un destructor,
sino que más bien, por así decirlo, alguien que busca confirmar la solidez del edificio del conocimiento. Él dice, basta con que revisemos los fundamentos del edificio del conocimiento para ver si son absolutamente sólidos o si se van a caer. En ese sentido, si algo es dudable o si podemos dudar de algo, podemos rechazarlo o podemos ponerlo entre paréntesis, es la misma acción. Pero lo que hace Descartes es buscar algo indudable, algo de lo que no se pueda dudar, y ese va a ser el fundamento de lo que después sobre el cual vamos después a elaborar el resto del conocimiento. Lo primero que Descartes rechaza en el discurso del método son los sentidos y las opiniones basadas en los sentidos. Eso se debe a que los sentidos, por su condición propia de modo de conocimiento, son sumamente falibles. Piensen en cualquier ejemplo que se les ocurra, por ejemplo, los espejismos. En un espejismo, nosotros creemos ver un montón de agua frente a nosotros, pero resulta que al final no hay nada. O incluso un caso tan común como que alguien ve en la calle a una persona y la confunde por otra. Oye, no, disculpa, me equivoqué, me pareció ver a otra persona, De ahí Descartes deduce que los sentidos nos pueden engañar y no son, por lo tanto, una fuente confiable de conocimiento. Y en paralelo a ese argumento, Descartes propone lo que se ha llamado hasta ahora el argumento del sueño. El argumento del sueño plantea que no es posible, o para Descartes no hay ninguna forma segura, de distinguir si lo que estamos viviendo ahora es parte de un sueño o estamos realmente viviéndolo en la vigilia. Esto se puede llevar, por ejemplo, extrapolar al campo de la enfermedad mental. Si ustedes piensan, por ejemplo, en los pacientes psiquiátricos que tienen alucinaciones o algún tipo de trastorno perceptivo, un paciente psiquiátrico puede estar absolutamente seguro de que lo que él está viviendo es algo verdadero. Incluso uno puede llevar esta argumentación un poco más a un nivel un poco más radical y decir, yo puedo estar convencido de que estoy grabando esta cápsula hoy día a esta hora, pero quizá estoy en un manicomio y estoy alucinando que estoy viviendo esto. ¿Existe alguna forma de poder, digamos, tener seguridad al respecto? Descartes va a decir, hasta ahora no, parece que no. La pregunta que se hace Descartes a continuación es, bueno, si no tengo el fundamento del conocimiento en los sentidos, ¿en qué lo puedo tener? Para Descartes va a ser claro que si no puedo confiar en los sentidos, lo único que me queda es confiar en la razón, en el pensamiento. Y allí es donde Descartes va a encontrar el fundamento de su filosofía. Y aquí aparece esta famosa frase, ¿no? De el cogito ergo sum, pienso, por lo tanto existo. Algunas personas lo traducen como pienso, luego existo y toman ese luego como temporal. No, eso es un grave error. Eso es malentender a Descartes. No se trata de que pienso primero y soy después. Pienso, luego existo o pienso, por lo tanto existo, significa pienso y eso significa que existo primero. Si puedo pensar es porque soy antes, previamente. Y dado que no se puede dudar de ese conocimiento, Descartes lo va a tomar como el fundamento de su filosofía. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿por qué no se puede dudar de que si pienso es porque soy? La respuesta de Descartes va a ser porque si estoy dudando, estoy pensando que dudo. O dicho de otra manera, la duda que yo pueda arrojar sobre esa frase exige que yo sea alguien que exista y que esté dudando de eso. Por lo tanto, incluso el dudar de eso me revela que soy. Incluso el dudar de que del pienso luego existo me revela que soy y que estoy pensando para poder dudar. De ahí Descartes deduce que qué es lo que soy, cuál es mi identidad como individuo. Soy una cosa que piensa. La res cogitans, dice él, o una cosa que piensa en general. Y aquí Descartes saca una conclusión bien interesante. Por lo tanto, el alma es más fácil de conocer que el cuerpo. El alma es más fácil de conocer que el cuerpo por la sencilla razón de que del alma yo tengo conocimiento racional, mientras que del cuerpo tengo conocimiento sensible. Y dado que el conocimiento sensible nos engaña y el conocimiento racional nos lleva a un conocimiento seguro, el alma es más fácil de conocer que el cuerpo. A continuación, la pregunta que Descartes se va a hacer
es, bueno, ya tengo un primer fundamento del conocimiento. La pregunta que nos podríamos hacer ahora es, ¿qué cosas son verdaderas? ¿Qué cosas que yo deduzca de este primer principio van a ser aquellas que van a ser verdaderas? Y para Descartes, lo verdadero es aquello que podemos concebir con claridad y distinción. Con claridad en el sentido de que entendemos claramente, tenemos un concepto claro, definido de aquella cosa, y distinción en el sentido de que podemos distinguirla de las demás, podemos delimitarla adecuadamente y suficientemente. Y aquí Descartes hace un truco que es bien curioso. El resto de la filosofía lo va a criticar mucho por esto. Él va a decir, bueno, la verdad es que si yo dudo, eso significa que soy imperfecto. Y más aún, si hay cosas que no conozco, es porque soy imperfecto. No tengo la perfección del conocimiento. Y aquí Descartes va a decir, bueno, ¿existirá algo perfecto? ¿Alguna cosa perfecta? Si yo tengo en mi cabeza la idea de un ser perfecto, es porque esa idea no la puedo haber creado yo que soy imperfecto, sino que fue puesta en mí, o me fue dada por algo perfecto. Y aquello perfecto es lo que tradicionalmente se ha llamado Dios. Por lo tanto, Dios existe. Este primer argumento de la existencia de Dios en Descartes, él plantea otros más adelante en el texto, ha sido bastante criticado. Algunos autores dicen, bueno, ¿para qué lo propone Descartes? Lo que pasa es que para Descartes Dios tiene una función específica, aparte de la religiosa, digamos, pero tiene una función bien específica en el sentido de que Dios es garantía de la verdad de las cosas. ¿En qué sentido? Si Dios es perfecto y el engaño o la mentira es una imperfección, Dios no puede engañarme. Por lo tanto, si Dios es perfecto y no me puede engañar, aquel conocimiento que yo fundamente en el cogito ergo sum y en Dios como garante de la verdad, tiene que ser verdadero. La crítica que se le hace a Descartes por lo demás es que no es necesario recurrir a Dios para fundamentar este tipo de conocimiento. Otros autores después van a explorar otros tipos de fundamentación, pero por ahora contentémonos con saber que Descartes recurre a esto. Por lo demás, con el recurso a Dios como garantía de la verdad de las cosas, también se refuta el argumento del sueño que veíamos antes. ¿Cómo sé yo que ahora estoy grabando esta cápsula y no estoy alucinando que estoy grabando esta cápsula? Porque si Dios es garante de la verdad y Dios no quiere que me engañe, no va a provocar que yo esté engañado. Me imagino que pueden notar cómo este argumento es un poco, a nosotros nos parece un poco débil quizá o insatisfactorio. Para Descartes era bastante seguro. Por último, Descartes en esta cuarta parte del discurso del método, y lo va a desarrollar un poco más adelante también, va a plantear que las cosas externas, las cosas del mundo, son más difíciles de conocer que el alma y que Dios. Lo primero que conocemos con seguridad, dice Descartes, es el alma. Pienso, luego existo. Y luego, por un argumento racional, llegamos al conocimiento de que Dios existe. Dado que del alma tenemos un conocimiento intuitivo, es decir, inmediato, y de Dios tenemos un conocimiento racional, no podemos dudar de esos conocimientos. En cambio, del conocimiento de las cosas externas sí podríamos dudar en principio, pero aquello que me va a garantizar que yo conozco las cosas externas, las cosas del mundo de manera cierta, es justamente Dios como garante del conocimiento. Por último, para ir cerrando esta breve cápsula, la influencia del discurso del método en adelante. Vamos a hablar un poco a nivel de la filosofía primero y después a nivel de la psicología. En filosofía, el discurso del método junto con las meditaciones metafísicas es la obra más conocida de Descartes, lo decíamos anteriormente, ¿no? Es la obra con la que se inaugura el pensamiento moderno propiamente tal. Y con ella, con el discurso del método y con las meditaciones metafísicas también, se abre el camino de lo que más adelante va a ser el racionalismo filosófico. El racionalismo es una corriente filosófica que plantea que la única fuente de conocimiento verdadero y seguro es la razón, siguiendo de cerca, por supuesto, el planteamiento de Descartes.
cuando los racionalistas dicen que el conocimiento de los sentidos es dudable o es dubitable o es inseguro, lo que están diciendo es que tenemos que recurrir mejor a la razón para conocer las cosas. Por eso los racionalistas han sido también llamados por algunas personas los cartesianos, pero ese nombre no es demasiado correcto. Los pensadores racionalistas, como por ejemplo Benito Spinoza o Gottfried Leibniz, también hacen aportes propios. No se quedan solamente en el planteamiento de Descartes, sino que hacen un avance ellos mismos también. Además, en respuesta a Descartes, en respuesta a esta idea del racionalismo, de que la verdad solo es alcanzable por la razón, nace el empirismo. El empirismo también llamado el empirismo inglés, porque sus exponentes son principalmente ingleses. El empirismo pone el énfasis del conocimiento en el rol de la percepción sensible y de los sentidos aparte de la razón. La razón va a entrar a trabajar junto con los sentidos, y los sentidos, por lo tanto, no son descartables para el conocimiento. Justamente el axioma fundamental del racionalismo, del empirismo, lo va a plantear John Locke al decir: todo conocimiento nace de los sentidos. Cualquier conocimiento o cualquier idea o cualquier concepto que no esté basado en los sentidos no va a tener un fundamento en la realidad. Y por lo tanto es un conocimiento o un concepto del cual podemos prescindir. Por último, la psicología. La psicología, ¿en qué medida se ve afectada por el discurso del método y por el racionalismo y el empirismo? La psicología se ve afectada por estas corrientes en la medida en que ambas buscan explicar el modo de funcionamiento de la razón como opción de conocimiento del mundo. Y aquí podemos entender razón en sentido amplio, podemos analogarlo a mente, podemos analogarlo a inteligencia. Ahí los límites de estos conceptos no están muy claros. Pero cuando Descartes, por ejemplo, o los empiristas hablan de inteligencia, razón, mente, estamos hablando prácticamente de lo mismo. Aquella función humana que nos permite conocer el mundo a la par con los sentidos o en lugar de los sentidos para el racionalismo. Bien, eso es la cápsula de hoy. Recuerden que si tienen cualquier duda de esta cápsula, de los textos que estén leyendo, cualquier cosa, pueden enviarme un correo y sin ninguna duda yo les puedo contestar y ahí no tenemos ningún problema.